Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Katia Granda Román y el día de hoy les estaré hablando sobre la continuidad del tema de la discapacidad auditiva. El día de hoy estaremos abordando temáticas como la clasificación de la discapacidad auditiva. Asimismo, estaré dando a conocer algunas implicaciones y sugerencias para la detección de lo que es la discapacidad auditiva. Así que les invito a que se queden a ver este bonito video y si este les gustó, que me regalen un like. Muy bien, el día de hoy estaremos tratando una temática súper importante e interesante sobre la discapacidad auditiva. Estaremos dando a conocer su clasificación y algunas sugerencias para la detección y la derivación temprana. Vamos a empezar. Clasificación de las pérdidas auditivas. En esta clasificación tenemos tres subáreas. La primera subárea es la clasificación audiológica. Tomamos como referencia la pérdida auditiva umbral de nivel de audición, medida en decibelos. La más utilizada es la clasificación según el Bureau Internacional de Audiología. La audición normal umbral de audición de 0 a 20 decibeles. Aquí el sujeto no tiene dificultades en la percepción de la palabra. En la hipoacusia leve o ligera, que va desde los 20 a 40 decibeles, la voz débil o lejana no es percibida en general. El niño o niña es considerado como poco atento y su detección es importantísima antes y durante la edad escolar. Asimismo tenemos la hipoacusia media o moderada, que va desde los 40 a los 70 decibeles. El umbral de la audición se encuentra en el nivel conversacional medio. El retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias son muy frecuentes en este caso. Asimismo, tenemos la hipoacusia severa. Esta va desde los 70 a 90 decibeles. Aquí ya en cambio es necesario elevar la intensidad de la voz para que ésta pueda ser percibida. El niño presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él, ya que al no poder escuchar ni percibir los sonidos de manera adecuada, él se va a mostrar como desapercibido, desorientado, desconcentrado, porque no va a saber tal vez de qué parte proviene el sonido o de qué parte una persona le está llamando. Entonces ahí se presentarán estas dificultades en el niño. También tenemos lo que es la hipoacusia profunda o la sordera. Esta, en cambio, ya va más de los 90 decibeles. Sin la rehabilitación apropiada, estos niños no hablarán, solo percibirán los ruidos muy intensos y será casi siempre más por la vía vibrotáctil que por la auditiva. En cambio, en la cofosis o anacusia, que es una pérdida total ya de la audición, se puede decir que son pérdidas excepcionales. Cabe recalcar que esta clasificación no puede ser valorada por sí sola. Hay que tener en cuenta que la calidad de la percepción auditiva del alumno con la sordera depende de la combinación de múltiples aspectos. Y del tipo, por ejemplo, de la pérdida auditiva, el grado asimismo de la pérdida auditiva, también la morfología de la curva, la dinámica residual, el rendimiento protésico tonal y rendimiento protésico verbal, y no únicamente del grado de la pérdida auditiva, perdón. También tenemos una clasificación otológica.
Esta clasificación se realiza en función del lugar de la lesión. Tenemos aquí la hipoacusia de conducción o transmisión. ¿En qué consiste esta? Esta es una sordera producida por una alteración en el oído externo o el oído medio, por lo que está afectada la parte mecánica del oído, lo que impide que el sonido llegue a estimular adecuadamente las células del órgano de Corti. Corresponden a patologías del oído externo y medio. Las más frecuentes son las otitis cerrosas, las perforaciones del tímpano esclerótico, la otoesclerosis, el colesteatoma, entre otros. También tenemos la sordera neurosensorial o perceptiva. Es cuando está dañada la cóclea, es decir, en el órgano de Corti. Sus causas más frecuentes pueden ser clasificadas en función a su momento de presentación, en prenatales, genéticas o adquiridas. En las perinatales, como problemas en el momento del parto, y en las postnatales, como la meningitis, el otitis media, entre otras también afectaciones. En la sordera central, es la pérdida de reconocimiento del estímulo auditivo por lesión en las vías auditivas centrales. Algunos autores también lo denominan como agnosia auditiva. También tenemos lo que es la sordera mixta. Esta, en cambio, es aquella que se considera como una patología tanto en la vía de conducción del sonido como en la percepción también de los diferentes sonidos producidos del medio que lo rodea a la persona. Aquí tenemos una tercera clasificación según el momento de la aparición de lo que sería el déficit auditivo. Vamos a empezar. Aquí tenemos lo que es la hipoacusia prelocutiva. La pérdida auditiva está presente al nacer el bebé o aparece con anterioridad a la adquisición del lenguaje. Esta edad más o menos iría comprendida en lo que serían los 23 años de vida. Y por tanto, el niño o la niña es incapaz de aprender a hablar en el caso de sorderas graves o profundas. También tenemos la hipoacusia postrocutiva. La pérdida auditiva aparece aquí con posterioridad a la adquisición del lenguaje, produciéndose de manera progresiva y presenta alteraciones fonéticas, prosódicas y alteraciones en la voz y en el habla también. Miren qué importante para nosotros saber tal vez identificar cada uno de estos tipos de hipoacusia que pueden surgir en nuestros pequeños. Para nosotros desde edades muy tempranas, tal vez ir identificando o ver tal vez ciertos indicadores para poder intervenir a tiempo, ya que siempre, como lo hemos dicho, una intervención temprana dará mejores resultados y será mucho más efectiva. En cambio, si ya intervenimos, por así decirlo, a un paciente que ya tuvo estos indicadores y no fue atendido a tiempo, tal vez su rehabilitación de los diferentes aspectos será un poco ya más difícil tal vez de llegar a ese punto donde habríamos podido llegar si se hubiera intervenido a tiempo. Asimismo, como lo estuve dando a conocer en un inicio, también les quería dar a conocer algunas implicaciones de la discapacidad auditiva, en este caso leve, como ya lo mencionamos, que va desde los 20 a 40 decibeles. Algunas implicaciones serían que el lenguaje no se verá afectado,
y solo aparecerán pequeñas alteraciones fonéticas. También se presentarán dificultades para percibir la voz baja o sonidos lejanos de baja intensidad. Pueden ser dispersos con baja atención. En muchos casos, la discapacidad auditiva es transitoria, como consecuencia de un proceso infeccioso. ¿Qué nos referimos con esto? Cuando vimos las causas de la discapacidad auditiva, y tal vez muchos que siguen mis videos, ahí les estuve mencionando que esta discapacidad auditiva también se da por lo que son algunas infecciones. Ahí, por ejemplo, estuvimos hablando de lo que era la rubiola, que existe una vacuna contra esta enfermedad. Y, por ejemplo, si una madre adquiere esta vacuna y en pocos días o en pocas semanas, esta queda embarazada y está en gestación, es sumamente peligroso para el niño, ya que el niño puede tal vez nacer con sordera o con una discapacidad auditiva, tanto leve, grave, moderada o asimismo severa. Por eso es importante también ser un poco reflexivos y también planificar mucho antes la llegada de un niño para nosotros poder evitar estas situaciones. Aquí también cuando nos referimos al término infeccioso es, por ejemplo, cuando esta discapacidad auditiva se va adquiriendo en el desarrollo del niño. Es decir, tenemos que prestarles mucha atención cuando nuestros hijos tal vez nos digan que les duele el oídito, que sienten algo extraño, que tal vez no pueden escuchar por el oído con claridad o que tienen molestia. Debemos prestar mucha atención a estos síntomas y llevarlos tal vez con un especialista para que él nos pueda ayudar. Y así de esta manera poder evitar cualquier problema en un futuro. También tenemos las implicaciones de la discapacidad auditiva moderada. Esta ya va un poquito más arriba, que son de los 40 a los 70 decibeles. Aquí puede existir un lenguaje empobrecido, con problemas de articulación y de movilidad del paladar, lo que supondrá una nasalización excesiva y una intensidad de voz inestable. Se pueden presentar alteraciones fonéticas y prosódicas de importancia, así como las alteraciones estructurales en la sintaxis. Presentarán problemas para percibir una conversación normal. Pueden presentar aislamiento social y dificultades comunicativas, alterándose en ocasiones su integración en el grupo de clases. Esta literal de aquí es sumamente importante. Es un factor muy indicativo de que el niño tal vez está presentando algún problema auditivo en este caso, ya que él, por ejemplo, al estar en un grupo, tal vez está preguntando cada vez qué, como dijiste, se encuentra desmotivado, tal vez triste, tímido, pero tal vez todos estos factores nos pueden estar indicando a que el niño no es así, tal vez porque él quiere, tal vez porque muchas de las veces decimos, sí, porque ese niño tal vez es un niño malcriado, mal comportado, cualquier situación, pero simplemente no es así. Yo creo que cada actitud, que cada conducta nos quiere decir algo, nos está mostrando algo, tal vez alguna dificultad por la cual el niño esté pasando y él busca, no sé, la manera de llamar nuestra atención para que le podamos brindar nuestra ayuda. Entonces esto hay que tomar muy en cuenta. También puede aparecer problemas en el seguimiento del currículo, debido a su dificultad para comprender adecuadamente las explicaciones y a su pobreza de vocabulario. También en esta podremos observar que si el niño está escolarizado, él va a tener
bajas notas, y tal vez le van a llamar mucho la atención los padres del niño, sus profesores, pero esto se va a deber también, perdón, a la dificultad que él está presentando, a la cual debemos darle un seguimiento y posteriormente un tratamiento adecuado. Se puede producir algún retraso en el aprendizaje y dominio también de lo que es la lectoescritura. Implicaciones de la discapacidad auditiva severa, que va desde los 70 a los 90 decibeles. Aquí se verán afectadas las siguientes características. El ritmo articulatorio y los elementos prosódicos del lenguaje estarán alterados muy notoriamente. Percibirá únicamente sonidos intensos, con dificultad en las frecuencias altas. Presentará graves problemas en la comprensión, y expresión del lenguaje oral. Se presentarán problemas para estructurar adecuadamente el lenguaje, tanto oral como escrito. Será necesario una adecuada adaptación protésica. Los problemas de aislamiento e interacción social se incrementan. En la mayoría de los casos, será necesario utilizar la lectura labial para compensar su dificultad comprensiva. Aquí, como podemos observar, en este tipo ya de discapacidad auditiva severa, el niño ya adquiere mayores dificultades, tal vez dificultad en lo que es la comprensión y expresión, también en la comunicación oral. Por otro lado, tenemos las implicaciones de la discapacidad auditiva profunda o sordera. Esta ya va más allá de los 90 decibeles. Aquí presenta las diferentes dificultades, como lo son las pérdidas auditivas profundas o sorderas. Las consecuencias derivadas de la discapacidad son muchas y repercuten en aspectos tan importantes como el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioafectivo, la comunicación e incluso influyen en la personalidad también del niño o niña que esté presentando la discapacidad auditiva. La principal consecuencia que se presenta en el alumnado con sordera es una dificultad para comunicarse con el mundo que lo rodea, y de ella se van a derivar el resto de implicaciones. Cabe destacar que estas son tan amplias y afectan a tantas áreas que sería muy extenso su desarrollo, por lo que nos centraremos en los aspectos más relevantes. Aquí también les estaré dando a conocer algunas consecuencias de la sordera profunda en el desarrollo cognitivo del alumnado y de la alumna. Su desarrollo cognitivo se ve mermado debido al déficit informativo y a la falta de aprovechamiento de sus experiencias, lo que deriva de una falta de motivación para el aprendizaje. La escasa información que recibe, en ocasiones incompleta e incluso errónea, dificulta la comprensión y aceptación de normas. La presentación de dificultades a la hora de planificar sus acciones y de reflexionar, actuando de manera impulsiva e inmediata, sin calcular muchas veces las consecuencias de sus acciones. Asimismo, tienen gran dificultad para realizar tareas de abstracción o razonamiento, así como para formular hipótesis o proponer diversas alternativas.
La pobreza o ausencia de un lenguaje interior dificulta enormemente el desarrollo y la estructuración, del pensamiento y del lenguaje. Los problemas que presenta en la comprensión lectora se deben principalmente a su dificultad para la codificación fonológica y a su pobre memoria secuencial temporal. Asimismo, estos presentan dificultad para comprender determinadas construcciones sintácticas y el uso de los nexos. También tenemos y vamos a ver algunas consecuencias de la sordera profunda en el desarrollo de las funciones sensoriales y motoras en el niño. La pérdida de audición supone la carencia de un sentido fundamental, por lo que la visión cobra un papel primordial. Se produce un desequilibrio en la estructuración espacio-temporal, debido o dando espacio a la falta de la audición que no le permite desarrollar adecuadamente su orientación en el espacio. La pérdida del sentido de la audición supone asimismo una dificultad para la estructuración del tiempo y la apreciación del ritmo. La lesión del oído interno lleva en ocasiones aparejadas alteraciones del aparato vestibular, por lo que se producen problemas de equilibrio en algunas personas con sordera. Aquí vamos a estar revisando también algunas consecuencias de la sordera profunda en el desarrollo socioafectivo. ¿Qué causa en este entorno? Ya que este entorno socioafectivo también es de vital importancia para los niños y las niñas. Los procesos comunicativos de interacción entre el adulto, el niño o la niña con sordera son más pobres y su contenido se reduce sustancialmente, debido principalmente a la falta de dominio de un código de comunicación común para ambos miembros de la familia, tal vez. Ello supone la insuficiente explicación de los hechos, el porqué de las cosas, las consecuencias de sus actos en definitiva. Le falta información sobre el funcionamiento y las normas que rigen nuestra sociedad y los valores sobre los que se sustenta. Por ello, en ocasiones el alumnado con sordera presentará un comportamiento inadecuado como consecuencia de su desconocimiento y falta de información. Esta dificultad que en ocasiones tienen los padres y las madres para comunicarse con sus hijos e hijas y dar explicaciones necesarias sobre las normas familiares y sociales, producen una permisividad que si se mantienen es muy perjudicial para el desarrollo de la personalidad del niño. Las características de tono, intensidad y ritmo que presenta el lenguaje nos permite distinguir situaciones comunicativas de afecto, ternura, enfado, etc. Estas emociones son difícilmente percibidas por la persona con sordera, dado que su canal auditivo se encuentra gravemente alterado, limitándose la comprensión de estas situaciones a las percepciones visuales, que en ocasiones dan lugar a los diferentes errores. Existe también pobreza de información y la falta de dominio del entorno más cercano. Producen como consecuencia que el alumnado con sordera se muestre desconfiado
egocéntrico, susceptible y en ocasiones impulsivo. El alumnado con sordera presenta con frecuencia dificultad para aceptar la frustración como consecuencia del bajo control que los agentes externos, como lo son la familia, el profesorado y sus amigos, entre otros, ejercen sobre su conducta y que resultan permisivos, favoreciendo asimismo el egocentrismo. Es importante tener en cuenta que todas estas características que les he estado mencionando no son generalizables y es necesario individualizar cada caso, ya que cada niño asimismo presentará diferentes conductas y acciones. La presentación de las mismas dependerá de múltiples factores y variables, como la existencia del lenguaje interior, su nivel de codificación fonológica, la riqueza de las experiencias interpersonales, entre otras. Todas ellas se han valorado sobre personas con sordera prelocutiva, con poca base de localización y por lo tanto las mismas no son aplicables o lo son en menor medida a personas con sordera implantadas a muy temprana edad. El día de hoy también quiero permitirme este pequeño espacio para darles a conocer algunas inquietudes, algunas preguntas que a veces nos planteamos en nuestra sociedad, que son las siguientes. ¿A qué se debe poner atención para detectar la presencia de hipoacusia o sordera? Especialmente nos vamos a estar refiriendo al campo educativo. Pues bien, se debe tener presentes antes de cualquier observación concreta sobre los niños y niñas las siguientes consideraciones. En primer lugar, hay que tener total claridad respecto al rol que cumple, en qué consiste en realizar una observación sistemática de los niños o barbullos, de modo de anticiparse lo más posible en el caso de posibles dificultades. No se debe olvidar que el diagnóstico no es competencia de la educadora o el educador, sino de un médico especialista en el ámbito. En segundo lugar, la observación debe tomar en cuenta todo el proceso de comunicación. Para ello, hay que tener presente que un niño o niña con dificultad auditiva manifiesta por lo general durante los primeros años de vida intención de comunicarse, es decir, realiza acciones o emite sonidos orientados a relacionarse con las demás personas. Ante esta conducta, es importante identificar cuál o cuáles son las vías que utiliza. Esto contribuye no solo a la detección de posibles pérdidas auditivas, sino que también ayudará a planificar posteriormente las respuestas educativas teniendo en cuenta las posibilidades y las potencialidades que el niño o niña posee. Asimismo, se puede considerar para la observación y el análisis de las respuestas auditivas en niños y niñas las siguientes preguntas. ¿Cómo responde el niño o niña a los sonidos familiares en el medio? ¿Se asusta? ¿Atiende? ¿Se dirige hacia el sonido? ¿Reconoce los sonidos? ¿Cómo reconoce y explora los objetos, personas, lugares y actividades? ¿Qué medios utiliza para esta exploración? ¿Visual, táctil, auditiva? ¿Centra su atención sobre elementos del contexto?
¿Cómo responde el niño o niña al llamado de sus padres? Presta atención a imágenes, vibraciones, texturas. Estas son unas preguntas de vital importancia, ya que gracias a ellos las podemos realizar nosotros a conciencia como padres de familia y darnos cuenta tal vez si nuestro niño o nuestra niña está presentando alguna de estas dificultades. ¿Qué indicadores pueden ayudar a reconocer la presencia de un posible problema de audición? Antes de responder a esta interrogante, es importante considerar que cualquier indicador de sospecha de dificultad auditivas que se observe debe ser considerado tan solo como un dato de referencia que indicará la conveniencia de indagar con mayor profundidad o detección y derivar al especialista competente. Y de esta manera podemos descartar alguna posible dificultad. Y en el caso de que exista la dificultad a la cual estemos sospechosos, se le deberá dar un debido tratamiento. En ningún caso, estos indicadores deben ser tomados como pruebas inequívocas de la existencia de dificultades. No obstante, existen ciertos aspectos vinculados al desarrollo auditivo y del lenguaje que pueden orientar ante la sospecha de dificultad o pérdida auditiva de los niños y niñas. Asimismo, tenemos la siguiente tabla que aporta elementos para la evaluación del desarrollo auditivo, desde el mes de vida hasta los 2 años. Se ha seleccionado este tramo de vida, puesto que contribuye la etapa más compleja para realizar la detección de las dificultades, en este caso auditivas, para lo cual les pido que estemos muy atentos, que son unos datos muy importantes que todos nosotros debemos tomar a consideración. ¿Ya? Aquí tenemos el apoyo para la evaluación del desarrollo de la audición y el lenguaje. La edad, por ejemplo, un niño de 1 mes, las respuestas auditivas que tendría que tener son salta o se sobresalta en respuesta a ruidos altos. En la edad comprendida de los 3 meses, la respuesta auditiva que debe tener son: emite balbuceos, es consciente de las voces, puede calmarse al oír voces familiares cerca suyo, se sobresalta o despierta cuando se produce un ruido alto relativamente cerca. En la edad comprendida entre los 6 meses, las respuestas auditivas adecuadas son: emite sonidos vocales cuando está solo, vuelve la cabeza hacia los sonidos que no están a la vista, vocaliza cuando se le habla directamente. En los 9 meses, las respuestas auditivas que tiene que presentar el niño son: responden de manera diferente ante una voz alegre y a una voz irritada, intenta copiar los sonidos de habla de otros. En los 12 meses de edad, la respuesta auditiva sería: localiza la fuente de sonido volviendo la cabeza, abandona su actividad cuando oye a alguno de sus padres, utiliza correctamente palabras sueltas, se ríe espontáneamente, los ruidos cercanos lo sobresaltan cuando duerme, intenta imitar sonidos y palabras, comprende algunas palabras y frases familiares, responde a la música o el canto,
aumentan los balbuceos en tipo y cantidad. Asimismo, y finalmente, en los 24 meses de edad, la respuesta adecuada que nuestro niño o nuestra niña debería tener son las siguientes. Cuenta con más de 50 palabras en su vocabulario. Utiliza 2 palabras juntas. Responde al ritmo de 2 palabras juntas. Responde al ritmo de la música. Utiliza la voz con un objeto. Juega con objetos que emiten sonidos. Vocaliza con inflexiones correctas. Se refiere a sí mismo o sí misma por su nombre. Miren qué importante para todos nosotros tener en cuenta las respuestas tal vez adecuadas que nuestro niño debe tener en cada etapa de su desarrollo, tal vez mes a mes. Y nosotros como papitos debemos darnos cuenta para poder identificar no solo tal vez un problema de audición, sino las diferentes afectaciones que un niño puede adquirir en el desarrollo evolutivo. Aquí tenemos otra pregunta a la cual estaremos dando resolución el día de hoy. La pregunta nos dice, ¿qué se puede hacer para obtener información de la familia que ayude a la detección oportuna? En este caso, estamos hablando de la discapacidad auditiva. Sin duda, la familia juega un papel decisivo en este sentido. Las entrevistas y conversaciones oportunas pueden ayudar a verificar o descartar posibles factores que puedan ser causa de pérdida auditiva. En estas conversaciones se deben abarcar aspectos como los siguientes. Antecedentes familiares de pérdida auditiva. Condiciones de desarrollo del embarazo y del parto. Las respuestas auditivas y del lenguaje de otros miembros de la familia. Lo fundamental sería preguntar principalmente por los padres y sus hermanos. Por ejemplo, ¿a qué edad dijeron sus primeras palabras? Y así sucesivamente, ya que estos también serían unos indicadores, ya que la discapacidad auditiva, como lo vimos anteriormente en las causas, también se puede producir por lo que es lo biológico, lo hereditario. Asimismo, preguntar por respuestas auditivas y actitudes comunicativas del niño o de la niña dentro del hogar. El tipo de interacción y personas al cuidado del niño en el hogar. Es súper importante también preguntar sobre antecedentes de posibles enfermedades del oído, como la otitis, entre otras enfermedades o infecciones recurrentes cursadas por el niño o la niña, ya que estas también le pueden producir lo que es la discapacidad auditiva. Es importante también que la familia nos ayude o nos colabore mencionando qué sonidos identifica al niño dentro del hogar, si se muestra atento, si se muestra descontento, distraído. Todo esto nos puede contribuir para poder identificar tal vez si el niño está sufriendo alguna dificultad. Aquí tenemos otra preguntita que me he permitido plantearme el día de hoy. ¿Qué hacer ante la sospecha de que algún niño o niña pueda presentar pérdida auditiva? Si se tiene sospecha de que un niño o una niña presenta algún tipo de dificultad auditiva, es necesario comunicarlo desde el principio a las autoridades del Centro de Educación Barbularia.
y analizar la información recabada con el resto del equipo educativo. Si las sospechas son fundadas, planifique una entrevista con la familia o adultos responsables del niño o niña para señalarles la inquietud y sugerir que el barbulo sea evaluado por los profesionales médicos que corresponden. En este caso, el pediatra o el otorrino respectivamente. Es de suma importancia que comunique con cautela esta sospecha, a fin de no angustiar innecesariamente a la familia. Enfatice que contribuye solo a una sospecha. Hable en términos relativos, utilice expresiones como: me ha llamado la atención que Juanita, por ejemplo, en ocasiones no responde a las instrucciones. Sería bueno evaluar la presencia de alguna dificultad de audición. Mediante frases de este tipo, podrá indicar a la familia, su inquietud sobre la posible dificultad, invitándola a explorar con mayor detalle. Debemos tener en cuenta y jamás utilizar expresiones absolutas, tales como sordera, este niño no escucha o la niña apenas oye, que afirme en forma digamos, general, de que ya le estamos dando y la niña está adquiriendo, se puede decir, ya la dificultad sin tener anteriormente una intervención o un diagnóstico. Asimismo, el día de hoy he creído conveniente darles a conocer algunos sistemas de apoyo y su aplicación en las personas con discapacidad. Los apoyos son recursos y estrategias organizadas para influir en el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal que mejoran el funcionamiento de cada persona en los contextos tanto familiar, educativo, asimismo social. Y asimismo abarcan actividades que corresponden a la diversidad de los alumnos y pueden provenir de diferentes disciplinas, áreas de rehabilitación, como la educación, la familia, el empleo, la medicina y la psicología y la vida, sobre todo en la comunidad. El concepto de apoyo se relaciona con la distancia entre los problemas que una persona resuelve de manera independiente y los que debe resolver con ayuda. Así encontramos dos fuentes sumamente importantes de apoyos, como lo son los apoyos naturales. Estos son recursos y estrategias facilitados por personas dentro de su propio ambiente y que posibilitan resultados personales y el rendimiento deseado. Asimismo, tenemos los apoyos de servicio. Estos, en cambio, son proporcionados por los trabajadores de instituciones de salud, de las instituciones educativas, de rehabilitación o de desarrollo social y organismos no gubernamentales de la sociedad civil. El instructor comunitario se convierte en un apoyo de servicio porque suministra ayuda al alumno con la discapacidad para reducir las limitaciones funcionales que dificultan su adaptación al entorno escolar y familiar. Los amigos, los compañeros de la escuela,
Los prestadores de servicio social, los voluntarios y los familiares también constituyen apoyos naturales que predominan en las comunidades rurales y que brindan satisfactoriamente especiales a los requerimientos infantiles en el contexto social y educativo comunitario. Miren qué importante todo esto que les he estado mencionando el día de hoy sobre lo que es la discapacidad auditiva. Todo esto es muy fundamental tener en cuenta y también asimismo considerar el papel fundamental que los padres adquieren en este caso tan singular como lo es la discapacidad auditiva, ya que la familia se debe convertir en el mayor y más eficaz estímulo psicológico, didáctico y de ayuda para la persona o el niño con la discapacidad auditiva a lo largo de su desarrollo y de su evolución, principalmente en lo que son las edades tempranas. Esta función es importante también que se desarrolle a la par con lo que son los profesionales y actuar conjuntamente, ya que el pronóstico, por así decirlo, de la dificultad que esté presentando el niño dependerá en gran parte de la habilidad y del compromiso de cada uno de estos factores implicados, los cuales van a contribuir de manera eficaz y total al desarrollo y sobre todo de apoyo para el niño y para que él pueda superar estas dificultades que se le van a estar presentando, ya que va a ser un trabajo sumamente arduo tanto para los padres como la escuela, la sociedad, todos, absolutamente todos jugamos un papel súper importante. Es por eso que yo les invito a hacer reflexión sobre estas temáticas que hemos estado tratando el día de hoy para tal vez nosotros poder ayudar a nuestros hijos, a algún familiar o alguna persona en la sociedad tal vez que estemos viendo, estemos interactuando con él. De esta manera ya tenemos un poquito más de conocimientos sobre cómo tal vez tratar con esta persona, cómo ayudarlo, qué dificultades él tiene y de esta manera tal vez nosotros poder comunicarnos o tratar de comunicarnos con él de una manera adecuada, tal vez sin hacerlo sentir mal, sin hacerlo intimidar a la persona, ya que muchas de las veces la sociedad o tal vez las personas no sabemos cómo interactuar con una persona con una discapacidad auditiva y tal vez le vamos a causar algún tipo de desconfianza y él se va a volver tímido, tal vez le podemos causar hasta una depresión, ya que él va a sentir ese rechazo tal vez que siente de la sociedad, que tal vez está siendo excluido de ella por su discapacidad. Así que yo les invito a que me sigan en los diferentes videitos que estaré realizando y que estaremos abordando asimismo temáticas de suma importancia. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este videito. Asimismo, si les gustó el video, no se olviden de dejarme un like. Muchas gracias.